Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que la paz, el amor, la misericordia de nuestro Dios permanezcan en cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Hoy en su cápsula de edificación vamos a tener el texto leído en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y los versos 17 hasta el 19 nos dicen: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados hermanos, amigos, evidentemente, conforme a la palabra que establece aquí en estos versos, no hay salvación sin Cristo. El hombre puede practicar cualquier religión que le agrade, cualquier rito que desee hacer. Sin embargo, no podrá encontrar salvación si no pone su vida en Cristo Jesús. Poner nuestras vidas en Cristo Jesús es la garantía de que vamos a obtener en aquel día final, al final de nuestras vidas en este mundo, la salvación eterna, porque así fue establecido por el Padre. Y quiero abundar un poquito en los tres grandes y las funciones que ellos desempeñan. Dios, el Padre, el Creador del cielo, del universo, de todos los seres vivientes en la tierra, en el mundo, es el Creador, hizo su obra, pero después fue puesta en manos de su Hijo amado Jesucristo. En términos de salvación, Jesucristo, que es el Hijo, fue el que tuvo la misión y la responsabilidad de venir a morir por cada uno de nosotros. Vino como hombre, como usted y como yo. Vivió una vida agradable delante de Dios. El único varón perfecto que hubo, el único hombre perfecto que ha habido en la humanidad fue Jesucristo. Pero vino con el propósito de ser entregado en una cruz para pagar el precio del pecado que cometimos usted y yo, tal como contemplamos en Romanos 3, 23, que nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De modo, amados hermanos, que Cristo vino a morir, a pagar el precio del pecado o por el pecado que cometimos usted y yo y toda la humanidad. Pero después que Él cumplió con esto, fue condenado a muerte, muerte de cruz, fue colocado en un sepulcro, resucitó al tercer día, después de 40 días de haberse producido su resurrección, ascendió a los cielos para sentarse a la derecha, es decir, a la diestra del Padre, para interceder por cada uno de nosotros. Entonces Él, antes de subir al cielo, dijo que no nos dejaría huérfanos, no dejaría solo a los creyentes en Él a merced de Satanás, a sabiendas de que es un enemigo peligroso y muy astuto y que va a buscar la forma de hacernos daño, de destruirnos. Y Él, como nos ha amado, como fue también la demostración del amor de Dios, que teniendo a su único Hijo, lo mandó para que muriera por cada uno de nosotros, que es precisamente lo que estamos leyendo aquí. El Espíritu Santo, entonces, el Consolador, Él prometió que le enviaría, que no nos dejaría huérfanos. Y precisamente estas son las funciones. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Jesucristo dijo que nos guiaría a toda justicia y verdad, estaría con nosotros, siempre y cuando, porque déjenme decirle, que si nosotros ensuciamos este cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo, Él se entristece y se aleja de nosotros. De modo que no cualquiera puede salvarse, no cualquiera puede obtener la salvación, el galardón eterno, sino el que obedece. Pero entonces, ¿qué implica la obediencia? Algunos dicen que
se pueden salvar creyendo en Él. Sí, debemos creer en Él, pero el creer en Él es sinónimo de obedecer. Entonces lo que nos dice, la palabra que nos dice en estos versos, porque no envió Dios al mundo a condenarlo. Dios no envió a su Hijo amado para condenación del mundo, sino para que todo el que cree en Él sea salvo. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, amados hermanos, que debemos obligatoriamente, si no queremos ser condenados, permanecer, perseverar en la santa palabra de nuestro Dios, en santidad, porque la santidad también es un elemento importante después de ser bautizado, después de que son borrados nuestros pecados, son purificados nuestros cuerpos, nuestras almas. Entonces ahí nos hacemos acreedores de la salvación que es en Cristo Jesús. De manera que Dios no envió a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por lo tanto, invitamos a todos a que vengan a Cristo para que puedan alcanzar vida eterna, para que pasen de muerte a vida, para que se hagan acreedores de la salvación eterna y no sean condenados al final de sus días. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.